Conciencia de valores. ¿Cómo está, señora, señor? Contentísimo de estar nuevamente junto a usted, aquí en un debate de ideas, de valores. Las declaraciones de la ex ministra de Salud, muchas clínicas cuicas llevan las familias conservadoras a abortar a sus hijas, generó una serie de debate en nuestra sociedad y es precisamente ese el tema que vamos hoy a conversar en nuestro programa, verdades ocultas, el aborto. Y para ello hemos invitado a panelistas especialistas en este tema. Nos complace tener a Francisca Valdivieso, ginecóloga obstetra, docente de la Universidad de Finisterra. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Hola, muy buenas tardes. Patricia Agonel, del Proyecto Esperanza, Corporación Maternita, gracias también por estar aquí. Gracias, Agustín. Un amigo de la casa, don Francisco Chaguán. ¿Cómo está, Agustín? ¿Todo bien? ¿Usted? Bien, bien, muy contento. Nos complace también tener aquí a la presidenta de la Fundación Miles, Claudia Díez. Sí, muchas gracias por la invitación, Agustín. Y también tenemos a la presidenta nacional de las matronas y matrones, me dijo Anita Román. Gracias, buenas tardes. A los matrones no lo dejó fuera usted, ¿eh? No, por ningún motivo, hay varios. Anita, quiero partir con usted. ¿Usted cree que esto es una verdad, lo que se declaró? Que efectivamente en todas las clínicas cuicas de este país se hacen abortos. Sí. Particularmente, ¿usted cree verdaderamente en su convicción profunda que en la clínica Las Condes, en la clínica alemana, se practican abortos? ¿Tú quieres que emita un juicio? Yo no tengo cómo comprobarlo, solo lo que hago es compartir lo que dijo la ministra. Creo que en las clínicas donde se paga, de todas maneras se puede terminar con un proceso que se puede iniciar en una consulta, en cualquier clínica de este país. Yo me refiero particularmente a esas dos clínicas porque la declaración es muy fuerte la que ella hizo, porque hablaba en todas las clínicas cuicas, con las clínicas cuicas, digamos, en este país no son muchas. Por eso, yo comparto lo que ella dijo. Yo creo que puede ser que en la clínica Las Condes, como en la clínica Tabancura, como en la clínica Santa María, puede terminarse un proceso que se puede iniciar la consulta. ¿Cuál es su visión filosófica, su concepción con relación particularmente a esa verdad oculta donde, digámoslo, el senador Quintana dijo lo que dijo la ministra, una verdad un porta una catedral, otros más han adherido a esa misma opinión de la ministra? Bueno, yo creo que voy a dar una opinión desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista personal, yo creo que ninguna matrona en este país, o muy poca, menos del 1%, puede estar de acuerdo con el aborto. Ninguna de nosotros estamos de acuerdo con el aborto. El tema es que hemos vivido y hemos tenido vivencia de lo que significa el aborto en este país y que creemos que tiene que abordarse. El aborto existe en Chile, el aborto en promedio, hay cifras oficiales de 17.000 abortos al año en el servicio público, pero a mí no me coincide con mi realidad profesional. Hay hospitales que tienen alrededor de 6.000 partos, 8.000 partos al año y tienen la misma cantidad de egresos por aborto, un poco menos. Entonces, y eso es lo oficial en los servicios públicos. Si acá en este país tenemos 3.800.000 mujeres en edad fértil, tenemos 1.800.000 mujeres bajo control de planificación familiar, tenemos por lo tanto 1.400.000 mujeres que tienen vida sexual activa, que tienen la posibilidad de tener vida sexual entre los 10 y los 44 años, aunque hay personas que digan que no, pero nosotros hemos tenido, por lo menos en mi hospital, chicas de 11 y 10 años pariendo en nuestras salas de parto, y sobre todo en los hospitales del sur de Chile o del norte de Chile, lo que tiene que ver con la extrema ruralidad y la extrema pobreza. Y en esa línea uno no puede no pensar que las cifras no coinciden con el número de abortantes que llegan por el hospital al día. Y el número de egresos por aborto no puede ser 17.000. ¿Dónde está la cifra? ¿Dónde se oculta?
no hay. Y si tú piensas que además hay en Chile no más de 230.000 partos al año. O sea, si nosotros tenemos un 50% de mujeres que están protegidas y un 50% de mujeres que no se están protegiendo, en realidad le da lo mismo protegerse en este país porque hay un 50% que no se embaraza. Y eso es raro. Senador, las declaraciones de la ex ministra de Salud, muchos la consideraron que conforme a su cargo eran inapropiadas, pero sin embargo lo que estaba diciendo era una gran verdad. Primero hay que distinguir, Agustín. Lo primero es que las declaraciones de la ex ministra fueron irresponsables, fue un disparar a la bandada. Nos parece complejo cuando se hacen afirmaciones de esa envergadura y no se diga quién, cómo y cuándo. Porque en definitiva lo que está haciendo es imputando a la comisión de un delito. Y por eso es tan grave. Y por eso nosotros hemos pedido originalmente que ella pudiera ir a la comisión para entregar los antecedentes, porque en estos casos el silencio es sinónimo de complicidad. Silencio sinónimo de complicidad. Pero adicionalmente... Perdón, Anita, usted no comparte eso, porque yo le escuché una declaración suya que si usted supiera de que hay gente vulnerable que se ha cometido abortos, no la denunciaría. No la denunciaría, por ningún motivo. Y a mí las mujeres que llegan a mi hospital o a la consulta pidiéndome ayuda por su vida o por lo que ella está sucediendo, viene que yo la ayude, no que la meta presa. Yo hice un juramento ya de confidencialidad en mi secreto profesional. Sí. No, estamos hablando de una cosa distinta, y a lo que me refería yo. Ella está aludiendo a que en determinadas clínicas se están efectuando persistentemente, frecuentemente abortos. A mí me gustaría saber cuáles son esas clínicas. A mí me parece complejo que efectivamente se estén generando una maquinaria de aborto en el país. Y por tanto, acá o se tiene que poner antecedentes en el colegio médico, ante la comisión de ética o ante los tribunales de justicia. Este es el tema que yo sostengo. Pero segundo, yo creo que la salida de la ministra no tiene nada que ver, nada que ver con las declaraciones que han sido desafortunadas respecto al tema del aborto. Yo creo que acá ahí tenemos un problema estructural. Yo quiero señalar lo siguiente. Se comprometió la propia Presidenta de la República a mandar antes del 31 de diciembre el proyecto de ley del Fondo Único de Medicamentos. Aquellos que hemos estado en esta materia, yo fui abogado de la agrupación de enfermos terminales y catastróficos de Chile. Marchamos el 2001 por esta ley del Fondo Único de Medicamentos, la ley Ricardo Soto, que ahora fue conocida con el nombre de él porque él encabezó la última marcha. Se incumplió. El Ministerio dicta un reglamento respecto a la ley de fármacos que borra con el codo lo que habíamos legislado en el Parlamento. Más aún, había poca eficiencia respecto de la gestión de las listas de espera, auge o no auge. Habían personas que estaban hace 50 años fallecidas y que figuraban en la lista de espera. Tenemos dificultades que dicen relación fundamentalmente con un sinnúmero de temas. Miren, hablábamos en relación a la ley de etiquetado nutricional de alimentos. La ley está lista. Se ha demorado una barbaridad el Ministerio en sacar adelante el reglamento. Y por último, nosotros le hemos pedido al Ministerio que mande las indicaciones para terminar con los abusos de la ISAPRE, que mandar indicaciones en un proyecto de segundo trámite. Quiero decirles que acá... Que no tiene mucho que ver con el tema. Sí, tiene que ver. Porque se asocia la salida de la ministra con estas palabras desafortunadas, que hay que discutirlo, por supuesto, pero yo creo que acá el problema es muchísimo mayor y esta fue la gota que rebasó el vaso. Francisca Valdivieso, ¿a ti te parece que lo que se está hoy día en debate, una despenalización del aborto en estas tres causales, incluso más, le quiero preguntar a Claudia Díaz si hay que avanzar un paso mayor, si hay que, de frentón hay que hacer una legalización del aborto, ¿es un tema que Chile realmente tiene que avanzar? Yo creo que Chile tiene que discutir el tema. A mí me parece bueno y me parece una buena oportunidad para poder compartir ideas entre distintas personas que podemos tener distintas visiones sobre el problema. Ahora, yo quiero rescatar algunas cosas puntuales que se han dicho acá que me parecen relevantes de aclarar. Yo aquí no estoy representando ninguna institución médica ni clínica de ningún tipo, pero sí contarle a la gente, al menos, que en general en las clínicas que sufren un proceso de acreditación, tienen procesos en los cuales cada día se evita con mayor frecuencia distintas cosas, como por ejemplo un aborto clandestino. De que pudo haber ocurrido, no lo sé, de que pudo haber hecho o no, puede serlo, no lo tengo idea, no tengo
nada que opinar en esa materia, pero lo que sí puedo decir es que yo como ginecóloga, cuando he trabajado en un servicio de urgencia, ya sea público o privado, cuando llega una paciente de afuera con una ecografía que dice, por ejemplo, que viene con un aborto retenido, porque hay que diferenciar acá y explicarle a la gente que la palabra aborto tiene muchas acepciones. No tiene que ver necesariamente con la parte de provocarse un aborto. Y cuando la Anita habla de egresos de aborto, también hay que tener cuidado, porque esos son números de egresos de pacientes que han sufrido un aborto. Pero esos abortos están incluidos los espontáneos, los retenidos, o sea, no estamos hablando de gente que fue y se hizo necesariamente un aborto, ni que alguien se lo hizo. Entonces, cuando llega una paciente con un examen que dice aborto retenido, por ejemplo, que significa que el médico que hizo la ecografía vio un embrión y que ese embrión no tenía latido, cuando ese paciente entra en un procedimiento que consiste en evacuar esa cavidad uterina, siempre, por norma de hospitales públicos y por norma de clínicas, el médico de turno tiene la obligación de repetir esa ecografía y cerciorarse y asegurarse de que ese embrión realmente no tiene latido. ¿Y por qué lo digo? Espérate, déjame explicar una cosa. Es que esto es muy relevante. Porque yo puedo hacer una ecografía, por ejemplo, de 5 semanas y no ver embrión y decir que tiene un huevo embrionado y que nunca se formó el embrión y hacer pasar ese huevo embrionado como nunca se formó embrión y hago entonces un legrado de cavidad uterina, cuando en realidad no se ve porque es muy chico. No porque no exista. O puedo decir que el embrión no tiene latido y decir que está muerto, pero no porque esté muerto, sino que porque cuando mide menos de 5 milímetros nunca tiene latido, porque la máquina no lo pesquisa, ¿me entiendes? Entonces, es súper importante. Pero bajo ese criterio, a tu juicio, en ningún hospital público o privado, clínica privada, se hace abortos deseados, no abortos espontáneos. Yo no puedo poner las manos al fuego aquí por nada, pero lo que sí puedo decir es que hay una normativa que cada vez avanza más, tanto en el sistema público como en el sistema privado, para prevenir no solamente el tema del aborto provocado, para prevenir muchas otras cosas. Es que ese es el tema en discusión al final, porque se dice que los que son vulnerables no tienen acceso a una solución con relación a este tema. Podamos tener diferencias valóricas o no valóricas, pero por otro lado hay una realidad. Usted puede opinar ahí en casa, que es una verdad oculta, que sí se hacen abortos deseados en hospitales y en clínicas. Yo pienso, Agustín, que la gente que tiene recursos y que se quiere hacer un aborto, se va a ir fuera de Chile y se va a hacer un aborto. Ese es mi pensamiento, eso es lo que creo yo que haría alguien que tiene recursos. ¿Por qué? Porque creo que hoy en día nadie se presta tan fácilmente para llegar y ponerse a hacer abortos, que está en Chile considerado un delito. La gente que no tiene recursos, que es uno de los argumentos, que dicen, bueno, entonces pobres personas que no tienen recursos, ¿dónde lo hace? ¿Cómo accede? A mí me parece que yo tengo como una mirada como al revés. Te explico. El que no tiene recursos, a mí me parece de una maldad, de verdad te lo digo, de una poca conciencia social, ofrecerle a una mujer que es pobre, que fue violada, que tiene un hijo no deseado por la razón que sea, que no tiene plata para alimentarlo, que a veces no tiene plata ni para enterrarlo si es que el niño viene mal formado, que la solución que se le ofrezca a esa mujer sea mate a su hijo. Me parece de una miseria, no sé, por decirlo lo mínimo, porque el que tiene recursos, con un hijo mal formado, con un hijo no deseado, tiene un abanico de alternativas. A la mujer sin recursos no se le ofrece otra cosa, se le quiere decir, mire, es terrible su situación, mátelo. Porque en el fondo, ¿qué es lo que hay detrás? Pues con eso termino, te lo prometo. ¿Qué hay detrás de esto? Hay detrás que en la sociedad que vivimos, lamentablemente, a nadie le interesan los pobres. A nadie le interesa la gente que no aporta en algo. ¿Me sirve o no me sirve? Una mentalidad utilitarista completamente, y esto a nivel mundial. O sea, ¿qué me importa que se me mueran los pobres? ¿Qué me importa que aborten los pobres? ¿Qué me importa? No, a mí lo que me extraña es que hay como dos visiones absolutamente distintas. No quiero volver al tema de las declaraciones de la ministra en particular, sino como, por favor, no nos tapemos los ojos con la mano, no pongamos una ceguera, una venda. En Chile sí se hacen abortos y sí se hacen en hospitales públicos y en clínicas. Ese es el punto. Por otro lado, tú dices eso es imposible, que comparte una serie de personas de tu gremio que dice eso es imposible porque hay todo un protocolo para hacer un aborto dentro de un hospital público o dentro de una clínica. Yo no digo que sea imposible, pero Claudia, Claudia. mira, a ver,
tengo ganas de decir varias cosas respecto, no puedo dejar de pasar, digamos. Efectivamente, yo creo que hay sobre todo lo que decía el senador Chaguán, hay una serie de reglamentos, iniciativas que han sido postergadas y que en ese sentido también vienen postergadas del gobierno anterior y también vienen postergadas del gobierno anteriores, ¿no? Yo creo que aquí hay una deuda en varios temas en el campo de salud. Creo que en eso estamos de acuerdo, totalmente la salud de acuerdo. está en la UTI. Claro, entonces desde recetas retenidas, que todavía hay anticoncepción de emergencia, de un montón de enfermedades que no están en el auge. Yo creo que eso hay como un acuerdo a nivel político, etcétera. Ahora, el tema del aborto, uno podría partir diciendo que es un tema complejo. Yo creo que también en eso podemos estar de acuerdo. El problema está en separar las creencias de los datos. ¿Por qué digo los datos? Porque uno puede estar de acuerdo o no con el aborto, pero los datos nos dicen algo de la realidad. Y esos datos no están, hay datos, mira, desde proyecciones estadísticas que se hacen, que se hizo la doctora Monreal en los años 60, y que ahí obviamente lo que se hace es incluir la planificación familiar en la época del gobierno de Eduardo Frei, justamente para poder regular, porque había muchos abortos, y Anita ahí nos ha contado unas experiencias bien horrorosas, había muchos abortos que se utilizaban con planificación familiar. Nosotros, y creo que con Anita lo hemos conversado varias veces, y creo que usted que estamos de acuerdo que el aborto no es un método de planificación familiar. Primera cosa, así como despejada. En segundo lugar, ahí no es que uno quisiera que las mujeres aborten. Yo creo que eso también es una segunda cuestión que también la podemos despejar. Cuando decimos que hay entre 60.000 a 122.000 abortos en Chile, son abortos clandestinos, que además no entran en esta tipología que tiene el Ministerio para los egresos hospitalarios, que van desde una mola, ectópico, incluso hay categorías que no se entienden, que dicen otros productos de la concepción, otros abortos médicos, y la clasificación incluso para los especialistas es compleja de poder entender. Son 30.000. No, sí. No importa, no estoy hablando, esos son... ¿De dónde son esos datos? Esos son datos de ingresos hospitalarios del Ministerio de Salud, del DE, y que pertenecen son 34.000. Claro, 34.000 como están diciendo. No, estoy hablando de que hay dos tipos de datos. Proyección estadística, que tenemos entre 60.000 a 120.000 con distintos métodos estadísticos. Pero déjame terminar de hablar, para hablar de los datos. Están los egresos hospitalarios, que solo pertenecen a los hospitales públicos, que no tenemos ahí datos de las clínicas, que también tenemos un ámbito que no sabemos. Y por otro lado están los datos después de procesadas y condenadas, que digamos que esos son los tres ámbitos de datos. Uno puede discutir cómo se... Totalmente de acuerdo. El problema está, y que yo creo que aquí habría que hacer la cuarta aceleración, y que tenemos un problema en Chile con esto, y que hoy día crucificar a las mujeres en las cárceles por hacerse un aborto tampoco es un ámbito que podíamos nosotros como sociedad chilena democrática aceptar en el campo de los derechos humanos. Hoy día nosotros tenemos 5 mujeres que están bajo rejas, para decirlo así, para que la gente entienda, y hay alrededor de 780 mujeres entre el 2010 y el 2012, que son datos de Gendarmería, que han tenido algún tipo de salida. Libertad vigilada, etcétera, distintos tipos. Entonces, ahí también tenemos un dato duro. ¿Qué hacemos? Algunas pueden haber sido obligadas a abortar, posiblemente. Y ahí tampoco, acuérdense que los datos, en este país es súper complejo trabajar con los datos, porque los datos no son procesados. Pero solamente para terminar, entonces cuando tú dices... ¿hay aborto clínica? Lo más probable es que sí, pero no tenemos el dato duro. Espérate, el 70% de los abortos en este país provocados se genera en las casas y domicilios de la gente. Eso hay que tenerlo súper claro. ¿70%? Para saberlo, digamos. Me lo dieron ayer, me dijeron que se había hecho una investigación de gente que compraba misoprostol en forma clandestina, en el fondo, que se asume que lo están comprando para eso, porque no lo compran como protector gástrico. Por lo tanto, no oficial, claro. Lo más probable es que la gente en Chile que quiera abortar se haga con misoprostol, que no genera mayor daño en el fondo, y llega después quizás con algunas complicaciones al servicio de urgencia, pero no entra dentro de los datos. Estoy de acuerdo. Patricia, yo te he escuchado también en bastantes seminarios de que, sobre todo en el tema de la despenalización del aborto en caso de violación, no aplicaría, porque en realidad ninguna mujer ha sido condenada, llevada a presa por una causal como esa. Sin embargo, Claudia aquí da otras cifras. Y por otro lado, si estás de acuerdo un poco con la visión que tiene Claudia, digamos, en la manera como se trabajan las cifras del aborto en Chile. No, por supuesto. Mira, yo creo que aquí se dijeron muchas cosas muy importantes. La Anita dijo una cosa que yo quiero rescatar, que tú dijiste que probablemente hay menos de un 1% de las mujeres que quiere abortar. O sea, ninguna mujer quiere abortar. Que ninguna mujer quería abortar. Eso quedó claro, lo dijo la señora Allende, la diputada Sá. Ninguna mujer quiere abortar. Estamos de acuerdo que ninguna... Y abortan bajo presión. Eso ya lo sabemos. Bueno,
No necesariamente. Bueno, por lo menos trabajo con mujeres. Acuérdate que son muchas tipos de mujeres. Porque yo todavía no he podido hablar. Bien. A ver, primero hay que ponerse un poco al dato con las cifras. Tú dijiste que había mujer en la cárcel. Eso ya se sabe que no. Eso fue publicado la semana pasada, yo lo leo. Según los registros de Gendarmería, los que tuvieron acceso a la tercera, había transparencia. Actualmente hay 6 personas en la cárcel que son todos varones. ¿Ya? Y eso prueba ¿qué? Una cosa que yo vengo diciendo hace mucho tiempo. Busca los datos de Gendarmería, porque esos son datos de Gendarmería. Búscalo. Entonces, yo los tengo. Yo también los tengo. Ya, entonces alguien ahí está mintiendo. Alguien está mintiendo. El asunto es lo siguiente. Yo vengo de un país que lleva 40 años de aborto. 40 años. Es un país que es víctima del aborto. ¿Por qué? Al final las mujeres abortan y responden a lo que tú dijiste, por presión. Por miedo, por soledad, porque el marido la abandona, porque el pololo no quiere ese hijo. Esa es la situación. Por lo tanto, la penalización del aborto permite una cosa. Y eso yo creo que tenemos que poner el dedo aquí. Permite perseguir a las personas que realmente están presionando para abortar. Si hay 6 hombres que están en la cárcel por aborto, no están diciendo que no se está buscando a penalizar a la mujer, se está buscando ayudar a la mujer, que desgraciadamente está en una situación de extrema vulnerabilidad, porque no tiene los medios, porque tiene más hijos y que el hombre no quiere más, lo que sea, la situación que sea. Y el hombre está detrás presionando. Todas las mujeres que llegan al Proyecto Esperanza, todas que nosotros trabajamos con mujeres que han sufrido un aborto, llegan porque finalmente han tenido la presión familiar, personal, incluso laboral, porque no pueden seguir con su embarazo. ¿Qué hacemos por esa mujer que es víctima de una presión social permanente? Es el verdadero problema. ¿Cuándo nosotros vamos a empezar a ayudar a la mujer como corresponde? Esa mujer, tú me acabas de decir que la mujer no quiere abortar, entonces ¿por qué le queremos ofrecer para la gente que nos está viendo en casa, ¿usted piensa que realmente las mujeres abortan por presión en Chile? Se lo vamos a preguntar a la vuelta de comerciales a Anita Román. ¿Verdaderamente la mujer solamente aborta por presión? ¿Debemos respetar el derecho de ellas a decidir? A la vuelta de la pausa comercial se lo planteamos aquí a Anita Román. Dunamis Rent-A-Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Anita Román, las mujeres, según lo que decía aquí Patricia Gonel, solo abortan por presión. Y la segunda pregunta, ¿usted cree que Chile tiene que avanzar más en este tema y debe ser una libre elección de las mujeres abortar? Yo creo que el aborto no puede ser un método anticonceptivo, parto de esa premisa. Ya, yo creo que eso lo pensamos la inmensa mayoría de las matronas y matrones que trabajamos en este país. Pero sí sabemos que es un hecho de la causa y tenemos que legislar y tenemos que poner el tema. Yo he conocido mujeres que se han hecho voluntariamente el aborto, que han tenido dinero y han tomado el avión, como dijiste tú, y lo han ido a hacer a otro país y han quedado tranquilas, porque ha sido su decisión, y son chilenas, porque que han tenido dinero y esa ha sido su opción. El tema es, y lo que pone la ministra precisamente en su frase, para algunos desafortunada, pero para mí muy decidora, es el doble estándar, ¿ya?
Y el doble estándar está dado por lo que tú estás diciendo. Yo comparto lo que tú dices. Acá hay muchas determinantes sociales que presionan para que la mujer interrumpa ese embarazo. Y ojalá, por eso nosotros salimos como Colegio Matrón el día 1, nosotros estamos pleno acuerdo con las 3 causales. Ahí la mujer tiene derecho a decidir si quiere seguir o no con ese embarazo. Hoy día está la opción de seguir, pero la mujer que no quiere seguir está penalizada. Nosotros creemos que eso no debiera estar penalizado. ¿Debería avanzar un poco más allá? Y debiera avanzar mucho más allá porque es un hecho la causa de que las mujeres abortan. Y cuando yo digo yo no voy a denunciar, es porque efectivamente he visto, he sabido... Cuando hay que avanzar más allá, ¿estaría de acuerdo en hacer una ley de aborto propiamente tal? Obvio, ¿Aborto libre? Mira, lo primero hay que cambiar la Constitución, porque hoy día la Constitución dice derecho a la vida, ¿ya? Pero nunca habla del derecho a la vida que las mujeres clandestinamente, por estar penalizados esta decisión, someten su vida, someten y arriesgan su vida y se mueren. Y se mueren. En Chile se mueren 5 mujeres en este país por abortos inseguros al año. ¿De dónde sacaron esta cifra? Perdón, las cifras son oficiales del Ministerio de Salud. No, es que eso no es así. Si es así, hija, métese al DEIS. Por aborto no hay ninguna por mujer aborto que ha fallecido. A ver, la primera causa de mortalidad materna en este país es el síndrome hipertensivo. Hay 50 mujeres que mueren por mortalidad materna y 5 mujeres han muerto por aborto inseguro en este país. Eso está en el Comité de Muertes Maternas del Ministerio de Salud. Véalo en la página. Ahora, en esa línea, y porque a mí, en mi hospital, he visto cómo han llegado mujeres en condiciones de riesgo vital y se han muerto por aborto inseguro. Así que eso es mi... Pero déjame terminar la idea, por favor. Sí. Y en esa línea yo creo que mientras el aborto en Chile esté penalizado como está, el Estado chileno va a seguir dándole sentencia de muerte a las mujeres que se embarazan. Supóngase que ahora, se lleva firme, ahora, hay un tema que a mí veo que no hay ninguna señal de efectivamente abogar por la libertad de las mujeres, no solo en el tema de decidir, sino a no morir. Porque acá hay unos pocos opinando por muchos, ¿ya? Y hay muchos hombres, además, haciendo leyes para las mujeres. Y en esa línea, ¿quiénes son las primeras mujeres que deciden abortar? Las que están sometidas a la probabilidad, porque es parte de la anamnesis que uno hace cuando llegan las mujeres a los hospitales, de que las despidan por estar embarazada. Entonces, hoy día estamos frente a un proceso laboral que tampoco está contenida. Usted mismo me reconoce, usted mismo me reconoce de que hay que avanzar más allá de la eliminación de estas 3 causales, sino que hay que hacer una legislación del aborto. Entonces, una legislación eso que permita coincidir con un hecho de la causa. Pero eso coincide con alguna aprehensión que le acaba de dar en la prensa el ex ministro Jaime Mañalich, y que le quiero hacer aquí la pregunta aquí a Francisco Chaguán, en que dicen que en todos los lugares donde se empieza con la despenalización del aborto por estas 3 causales se termina en lo mismo. Se usa el aborto como una práctica eugenésica, es decir, para que la gente de menos recursos no tenga guagua para la planificación familiar. Es súper regulado. Entonces, ¿por qué no vamos a la discusión de fondo? O sea, en el fondo, ¿por qué en vez de estar con esta ley intermedia no vamos a la discusión si queremos legalizar en Chile o no el aborto? Francisco Chaguán. Lo primero es señalar lo siguiente, que a mí me gustaría que con el mismo énfasis que se pone respecto a poner en tabla los proyectos de aborto, que quiero decir, ha habido discusión legislativa. De hecho, en el gobierno, o sea, en el periodo legislativo anterior se discutió, se votó y se perdió en la sala del Senado. O sea, que no ha habido discusión, eso no es cierto. Es bueno que haya esta discusión y es bueno que haya esta discusión abierta. Lo primero. Lo segundo es que nosotros hemos sostenido que con la misma fuerza de que algunos pretenden poner en tabla el proyecto de aborto, yo he pedido que se ponga el proyecto de ley de acompañamiento a las personas con embarazos complejos. Y yo quiero señalarlo con toda fuerza. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley que transversalmente me suscribieron senadores de distintas bancadas para los efectos de no dejar en el completo abandono, como hoy día ocurre en el Estado de Chile, a las personas que tienen proyectos complejos, o ya sea por temas de inviabilidad fetal o temas que dicen relación fundamentalmente con situaciones de procesos psicológicos. Mire, el caso de Karen Espíndola, yo quiero señalar, yo he estado muy cerca del caso de Karen, caso Karen, que todo esto acaba de tener sus 2 guaguitas, está feliz. Qué lindo, pero estaba viviendo un proceso complejo, abandonada por el Estado. Abandonada por el Estado, no tenía
no le aprobaba la licencia médica. Después, cuando quería finalmente pedir hora, le postergaban las horas indefinidamente. Después no tuvo ningún apoyo psicológico por parte del Estado. Pero seguramente, estoy pidiendo yo que, en definitiva, se ponga énfasis a este proyecto de ley, finalmente de acompañamiento a las mujeres. Incluso muchos diputados y senadores de la nueva mayoría estarían de acuerdo en que se impulse adelante ese proyecto. El punto está en que hoy día el debate valórico del tema del aborto básicamente es la eliminación de 3 causales. El punto es, no se debiera avanzar más y que la discusión de fondo, porque no, es a media el tema, sea legislar a favor del aborto y que esa sea una decisión de la mujer en Chile. Si me permite, 2 cosas. La propia ministra dijo en otra declaración que para aquellos que consideran que ha sido siempre asertiva, dijo, mire, el tema del aborto no es un tema de salud pública. Eso lo dijo la comisión y lo dijo públicamente. Este es un tema, básicamente, y ya lo dijo, de derechos humanos, y acá incluso nos dijo la comisión quien debiera encabezar, y estaban discutiendo quién debiera encabezar este proyecto, debiera ser el CERNAM, porque básicamente acá hay una visión que es legítima, no estoy diciendo que no sea legítima, es decir, mire, acá está encima o está en juego los derechos reproductivos de la mujer y su derecho a tomar una decisión. Ese es el tema de fondo. Entonces, cuando uno llega a ese punto, decir que yo tengo una visión distinta. Yo creo que yo soy de los que se cree progresista en términos de que los derechos de una persona terminan cuando comienzan los del otro. Y donde yo reconozco que hay ese otro, yo creo que hay otro que tiene que ser protegido y que tiene dignidad y que en definitiva tiene un marco de derecho cuando hay un óvulo fecundado en las paredes del útero. La propia ministra en la entrevista famosa el Diario La Segunda dijo esto que vamos a mandar en enero es un proyecto suave. Precisó que la interrupción del embarazo en estos 3 casos debe realizarse antes de las 12 semanas de gestación. Me gustaría que definiera suave. ¿Qué es lo que es suave? ¿Qué es lo que para usted es un proyecto suave? ¿Y cuándo se resuelven los plazos? Mira, eso también es un tema importante. Perdón. La página de Miles dice, por la interrupción legal del embarazo. Ya no dice eso. No, ya no lo dice, lo cambiaron. ¿Te puedo explicar por qué no? Sí. Nosotros estamos por la interrupción legal del embarazo hasta las 22 semanas. Porque la interrupción legal de un embarazo ya sacaste el feto. Pero mira, hasta las 22 semanas lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la guía técnica de la organización, pero es que la tergiversación de los datos es súper que no puede ser, porque aquí dentro de ese debate hay una cosa de la cual no hemos hablado. ¿Cuál? De él, Pero es que mira, ese es el punto. Entonces estamos hablando la palabra desordenado. Que el derecho del niño, el derecho del niño a nacer. La madre. El tema es que en Chile hay un derecho a la causa. Las madres se están haciendo aborto igual y tenemos que legislar. Mira, yo creo que desde que el hombre es hombre han habido abortos. Si no podemos ponernos bandas sobre la cara. El asunto es que es lo que estamos eliminando. Estamos eliminando un niño de nuestra especie humana. O sea, ese no es un ser humano. Persona cuando se nace. A ver, y las cifras. Te puedo traer un anencefálico también. Quiero decir, pero es que en la anencefalia tú estás diciendo que hay niños que son enfermos y que no tienen la dignidad para vivir, aunque sea un minuto. La inviabilidad fetal extrauterina tiene que ver con malformación. Yo creo que un niño enfermo tiene todo el derecho de merecer nuestra compasión. Es bueno que la gente... Mira, cuando se tiene la información, yo puedo entender la posición de ustedes. Sí, pues yo entiendo la tuya. Entonces, hay 2 cosas que dijo el senador. Yo creo que igual ha habido una tensión entre si lo llevaba el Ministerio de Salud y el CERNAM. Yo creo que tienen que ser ambos, porque estamos hablando de los 2 temas, de salud pública y también de derecho. Yo creo que hay cuestiones que no nos vamos a poner de acuerdo, porque tiene que ver con las creencias de cada uno. No tiene que ver con la creencia. No tiene que ver con religión. La creencia no tiene que ver con religión. Sino cómo he aprendido, yo es como cuando hablamos del tema de la objeción de conciencia, cómo he aprendido a convivir en una sociedad y cuáles han sido mis valores democráticos. Entonces, espérate, yo lo que quiero decir, 1, tenemos un problema. 2, somos los 7 países del mundo y no tenemos legislación, tenemos una penalización. Fantástico. A mí no me parece fantástico, entonces en eso nos vamos a tener que poner de acuerdo. Agustín, y tercer lugar, me parece que yo estoy de acuerdo con el acompañamiento. Fíjate, nosotros dentro del proyecto que presentamos, que esperamos que el gobierno tome alguna de esas cosas e incluya otras y seguramente se van a pasar indicaciones, que yo creo que cuando una mujer decide no abortar tiene que ser acompañada. Nosotros estuvimos muy cercanas a Karen Spindler, así como lo estuvo el senador, que fue uno de los pocos, yo diría el único senador que
que estuvo cercano. Pero, ojo, pero espérate, el acompañamiento es tan importante. Para que participemos todos, le quiero conocer la palabra. Pero específicamente contéstame la pregunta. Dime. ¿Tú no crees que la discusión de fondo en Chile es si queremos o no ley de aborto libre? Pues sí, esa es. Sí, claro. Porque aquí la propia ministra dice, esto es un proyecto suave. La propia ministra de Salud reconoce, esto es lo que estamos mandando, o vamos eventualmente a mandar al Ejecutivo en enero, es un proyecto suave. Si dice que es suave, es porque evidentemente lo que sería mucho más duro para la realidad chilena es una ley de aborto libre. Pero espérate, Claudia, ¿le contesto, no? Sí. Mira, te contesto. Y te concedo la palabra, Francisco. Yo creo que nosotros, evidentemente este país tiene una mala práctica en las leyes que tiene que ver con hacerlas a medias muchas veces, porque tenemos una disociación entre los discursos y las prácticas, porque somos bastante cínicos en algunas cosas. Decimos, sabemos, todos tenemos un conocido, una amiga o alguien de una amiga que se ha hecho un aborto y que ha llegado con algún tipo de resto y que se le han tenido que hacer un raspaje. Entonces, claro, son estas tres causales porque tenían acuerdos políticos, porque el Parlamento es el que decide, pero evidentemente hay un 35% de la población chilena que quiere un aborto, que quiere una ley de aborto bajo cualquier causal. ¿Qué hacemos con ese 35% de la población chilena? Francisco, a lo menos ¿qué escucharla. hacemos con ese 35%? No, mira, si finalmente lo que hay que tener claro acá, yo creo que hay que fijarse más en las cosas en comunes que en las cosas en desacuerdo para ir avanzando. Lo primero en común es que al parecer todos los que estamos aquí sentados creemos que el aborto no es la opción que tiene que tener una mujer en primera instancia, porque debiera tener... Bueno, como anticonceptivo dices tú, Anita dijo, yo creo que ojalá ninguna mujer se hiciera un aborto, como concepto. En el fondo, ¿qué es lo que sabemos y lo que estamos de acuerdo? Es que el aborto es algo que genera daño. Daño para el feto, obvio, porque es eliminado, matado, da lo mismo, llamémoslo como quieran, pero daño también para la mujer. Y lo que nos interesa acá es... la mujer. A nosotros nos interesa la mujer, a ustedes les interesa la mujer. Entonces la pregunta que hay que resolver es ¿qué es lo mejor para la mujer? O sea, en el fondo tenemos este problema. Pero no nosotros decimos por ella. Bueno, eso es lo que tenemos que discutir. Tenemos una mujer que está sufriendo, ¿no es cierto? Porque tiene un embarazo no deseado por distintas razones. Porque probablemente está presionada. Es muy raro que una mujer por antinatura no quiera la maternidad. Podrá existir, pero es raro. Sabemos que la gran mayoría de las mujeres que piensan en el aborto es porque están desesperadas y porque no están pensando en otras opciones que la maternidad es una construcción social. Entonces, yo creo que no es natural tampoco. Lo primero que hay que biológico, no perdona, social. Déjame terminar, sí, Claudia, no me interrumpas más. Lo primero que hay que tener tener claro es que lo que se le ofrece a la mujer no es la opción ideal. Es una opción secundaria, es una opción de desesperación. Cuando un gobierno opta por decir vamos a sacar una ley de aborto es porque no se le ocurrió algo mejor. Porque finalmente el problema de base... pero déjeme terminar de expresar lo que yo creo. Ustedes podrán estar en desacuerdo, ya. Bueno, pero yo quiero expresar lo que creo. Cuando alguien, su solución es matar, en distintos ámbitos, estamos en el tema del aborto, es porque no pudo prevenir algo antes y su solución final, porque no le quedó otra, fue matar. Por lo tanto, a mí me parece que las leyes debieran orientarse y apuntar a prevenir los embarazos no deseados, primero. Y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, una buena política de planificación familiar, etc. Dar apoyo a las mujeres y alternativas para que no opten en su desesperación al aborto. ¿Y por qué no al aborto? Porque el aborto en sí mismo, saben, y ustedes saben, por eso están sentadas aquí, le va a generar un daño a esa mujer, y le va a generar un daño tanto psicológico como físico. Va a correr riesgos que están publicados, riesgos tanto psicológicos como riesgos físicos. Una mujer, no, pero no necesariamente eso. Una mujer que se somete, a ver, una mujer que se somete a un aborto, hoy en día, ahí está acompañar. ¿Has visto cómo se usa el misopostrol? ¿Lo has visto realmente? Espérense, por favor. Hay estudios publicados que muestran, y estudios serios de Finlandia y de distintos lados, que tienen ley de aborto, que han seguido a las mujeres con aborto. El daño psicológico lo podemos discutir infinitamente porque los estudios están bien hechos, cualitativos, exacto. Pero vamos a la parte física. Una mujer que se hace un aborto provocado tiene más riesgo, 2 a 3 veces más, de tener en su embarazo siguiente, feliz, consciente, que lo quiso, mayor mortalidad materna, parto prematuro, placenta previa, desprendimiento de placenta. Están los trabajos, Claudia. Yo no tengo nada de esas cosas. Bueno, pero pregunta aquí, sobre todo a Francisco Chaguán. No estoy aquí con un hijo, pero no estoy diciendo... Con relación a lo que decía Claudia Díez,
que tiene que ver básicamente con... Es que tiene más riesgo, no estoy diciendo que todas lo tengan, pero de que eso está comprobado. Pero el actual, el que fue el ministro... Se arriesga todo eso. Escúcheme, Anita, el que fue el ministro subrogante de Salud, Jaime Barros, de la ADC, él ha dicho lo siguiente, él lo ha declarado, que no se puede dejar en manos del Estado el decidir qué ser humano vive y qué ser humano muere. Lo estoy diciendo el que fue el actual ministro subrogante de Salud. A mí me parece que es lo más coherente del mundo. Yo quiero respaldar. Pero en este rato está en manos del Estado, pues. Pero, pues ¿cómo está en manos del Estado? Obvio, si está penalizado. Y las mujeres hacen abortos para morir. No, la gente pobre muere. Concedamos la palabra, Francisco. ¿Qué te parece a ti? Lo que hay en el Estado es una defensa de la vida. No podemos dejar en manos del Estado la vida de uno, pero no de los dos. ¿Qué ser humano vive? ¿Qué ser humano muere? ¿Qué te parece la declaración? Absolutamente de acuerdo con Jaime Barros. Espero que además es una persona que ha dicho que el tema de la legislación sobre aborto no es una prioridad nacional. Eso lo ha dicho el ministro interino de este gobierno. Que fue el ministro interino. Y quiero decirlo, yo coincido con él absolutamente. Yo creo que efectivamente hay temas urgentes y necesarios sobre los que hay que legislar y que yo veo que hay una inacción del Ejecutivo. Entre otros temas, perdona, y yo quiero aludir a algunos temas que están sobre la mesa y yo creo que ningún gobierno ha tenido la voluntad para asumirlo. Pero, educación sexual en los colegios, temprana, espérate. Educación sexual en los colegios temprana. Pero Claudia Díez dice, lo que pasa es que este país está lleno de leyes cínicas. ¿Por qué no vamos al fondo del tema? Pero es que estamos yendo al fondo del tema, porque acá finalmente lo que implica es que efectivamente las personas tengan toda la posibilidad de tomar decisiones conscientes. En la medida que haya educación sexual temprana, en la medida que haya una autovaloración del propio cuerpo, en la medida que se pueda retrasar el inicio de la vida sexual, en la posibilidad cierta que estén todos los métodos anticonceptivos a disposición y para que en definitiva las personas puedan tomar, si asumen la vida sexual activa a temprana edad, puedan tomar algún mecanismo anticonceptivo. Y ese tema finalmente no lo aborda nadie. Y lamentablemente eso no se puede abordar desde el Parlamento porque eso requiere voluntad de los ejecutivos. Y ningún ejecutivo, ni el que me representó a mí en el gobierno anterior, ni los anteriores, finalmente han tomado esto como una prioridad nacional. Yo creo que ahí está dado fundamentalmente. Porque estamos hablando finalmente de las condiciones. Cuando ya la tenemos embarazada. No, pero perdón, quiero dejarle plantear la siguiente pregunta. Yo no sé por qué, entonces, en todas estas discusiones, no se va a los temas de fondo. Queremos ley de aborto. Segundo, yo no sé por qué ustedes manejan una estadística tan brutalmente distinta a la que maneja el sector que representa. La misma estadística del Ministerio de Salud. No, por ejemplo, tú Francisca, dijiste que a tu juicio no se hacen abortos de la manera que se están expresando en la prensa, en hospitales y en clínicas privadas, porque tendría que interrumpir todo un proceso de protocolo médico para que se hagan abortos clandestinos. Entonces, me gustaría que estos dos temas, ¿por qué tenemos una verdad oculta, tan oculta, o no es verdad? Me lo contestan a la vuelta a la siguiente pausa comercial. Le vamos a conceder la palabra a Patricia Cuner. Vamos a una pausa comercial y te concedo la palabra. Agustín, ¿cómo me decías? Dunamis Rent-A-Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados.
Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Aborto en Chile, en clínicas privadas, en hospitales públicos, ¿es una verdad oculta o sencillamente no ocurre? Aquí Anita Román nos decía, yo personalmente pienso que sí se hacen abortos en clínicas privadas y también en hospitales públicos. Por otro lado, Francisca Valdivieso dice, para que esa realidad ocurra a un nivel mayoritario, habría que interrumpir una serie de protocolos, lo cual lo hace ser inviable. Es distinto lo que ocurra si alguien paga por hacerlo en un país donde está una legalización del aborto o una clínica privada afuera. Filosóficamente hablando, queremos una ley de aborto en Chile. ¿Por qué no nos vamos al fondo en el tema? Siempre está como la discusión, un poco leyes cínicas, habla Claudia Díez. Y por otro lado, Patricia Gonel dice, sí, ¿por qué no tocamos mejor? Ese sea el tema de fondo. ¿Por qué dos realidades tan distintas en un mismo escenario? Incluyendo las cifras... Este es un tema complejo, como decía Claudia. No, realidades distintas en cuanto incluso los datos duros que ustedes dan. La solución que se propone es la distinta. Patricia, sí, eso es lo distinto. A ver, yo quiero rescatar varias cosas. Primero que nada, los números. No podemos tener más cifra de aborto en Chile que en España. Con 45 millones de habitantes en España tienen 120.000 abortos al año. Y es oficial porque son el aborto ilegal. ¿Cómo podemos decir que en Chile hay 160.000 abortos? Lo que dice la Claudia. 120.000. Bueno, pero tu página decía, y yo lo tengo ahí guardado, bien guardado, 160.000. Es que varía mucho la cifra de usted. Entonces, 160.000, ahora 120, no sé por qué bajó, con una población de 17 millones. Seamos realistas, o sea, ya partiendo de ahí, o sea, yo encuentro que iría mucho más por la cifra del estudio del ARCO, que habla de los 17.000. En todo caso, como bien dijiste, Anita, ya quisiera poder, por favor, no, hablamos de aborto. Segundo, hay un tema aquí ideológico profundo. El tema es si damos a la mujer la libertad de poder decidir sobre la vida o no del ser que está en gestación. Entonces, aquí hay un tema, es el tema, Agustín, eso es lo que tú acabas de decir. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice, primer artículo, todo individuo tiene derecho a la vida, a su libertad y a una dignidad, etc. El primer tema no es al azar, la vida, porque si no tengo la vida, ¿cómo difícilmente voy a tener derecho a libertad de opinión, de asociación, de decisión, si no tengo la vida? Por lo tanto, cuando en el año 48 pusieron este artículo, fue pensado, ¿no es cierto? Si nosotros estamos exacerbando el derecho a la libertad de la mujer, que ahí está el debate de fondo estamos de acuerdo, en discusión, está bien, la libertad también es un derecho, pero la libertad no es un derecho en sí absoluto. La libertad viene acompañado de obligaciones, de deberes, porque en ese caso yo podría decir, unos padres tienen la libertad de deshacerse de la vida de un hijo por la circunstancia que sea, porque viene enfermo, porque la dignidad del hijo, porque fue hijo de un violador. ¿Tenemos nosotros la libertad de tomar esa decisión? Yo no sé si realmente nos estamos dando cuenta a qué vamos con este supuesto. Si nosotros tenemos la libertad como padres, porque en ese caso cuando el hijo nace, suponte tú que puede haber un problema con la inviabilidad fetal, que no fue detectada a tiempo. Y de hecho ocurrió ya algunos casos en el mundo desarrollado, que la inviabilidad no fue detectada. Entonces al nacer, nació un niño con una enfermedad grave y resulta que, como no fue detectado, los padres demandaron a los médicos. Usted no me dijo que venía enfermo, yo no quiero ese hijo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poder exigir como padres, pero eso no es imposible, son situaciones que pueden ocurrir. Insisto con la pregunta a Francisca Valdivieso y después quiero conceder la palabra también a Claudia Díez. Insisto en este tema, cómo hay una organización que representa a Anita Román, imagino que una organización seria, que representa todo un gremio y que dice que efectivamente en Chile sí se hacen abortos en hospitales y en clínicas, más allá de en lugares clandestinos. Y por otro lado, con relación a las declaraciones de la ministra, a la ex ministra de Salud, gran grupo de parlamentarios dice, ella dijo una verdad del porte de una casa. Y por otro lado, otra organización, también me parece respetable, que representa al doctor Omar Nazal, dice,
confirma lo que tú acabas de decir, para afirmar que en los hospitales de este país, los hospitales clínicos, se hacen abortos realmente deseados, realmente lo que habría que quebrar ahí un marco legal que es imposible que eso ocurra. Entonces la gente se queda con la sensación, para la gente que nos está mirando en casa, se queda con la sensación, bueno, estamos en dos Chiles tan radicalmente distintos. No, yo te voy a decir lo que pasa acá. Uno, yo no soy ninguna representante de ninguna clínica privada ni ninguna cosa, por lo tanto, es mi opinión personal de que yo creo, al trabajar en los servicios de urgencia que he trabajado, tanto públicos como privados, de que existen protocolos que tendrían que pasarse a llevar. De que pueden pasarse a llevar y que pueden hacerse igual los abortos, por supuesto que pueden hacerse. Yo no tengo idea de cuántos se han hecho, cuántos no se han hecho. Por supuesto que pueden haberse hecho, tanto en el sistema público como en el privado. Pero la pregunta de fondo no es esa. ¿Tú crees que estamos de acuerdo que potencialmente todos pueden quebrantar un protocolo, todos pueden quebrantar una ley? ¿Pero tú realmente crees que eso ocurre? Yo creo que como opinión personal, como a nivel masivo, así, sistemáticamente. Es que no me corresponde porque yo no estoy metida en eso. Yo vengo aquí a decir otra cosa, a decir que el problema que hay de fondo... No, pero Francisca, me interesa saber, porque tú estás en el día a día del sistema, público y privado. Desde tu experiencia, ¿eso ocurre masivamente? De lo que yo he trabajado, yo en el sistema público jamás vi hacer un aborto clandestino en el sistema público. Y cuando he trabajado... ¿En qué hospital? En el Hospital El Pino, por ejemplo, nunca vi. En el Hospital Padre Hurtado, nunca vi. En el Hospital Gustavo Frique, tampoco. En el Van Buren, tampoco. He trabajado en el Hospital de Puerto Montt, tampoco. O sea, yo he trabajado en el sistema público. Actualmente no estoy en el sistema público. Y cuando he trabajado tanto en el sistema público como en el privado, nunca yo lo he visto. Lo que sí he visto es lo siguiente. Y alguien te ha insinuado, perdone Agustín, pero alguien te ha insinuado trabajando en una clínica. ¿Alguna paciente te ha dicho, mire? Muchas, pues. Pero si ese es otro problema. No, es que también es bueno despejar. Yo lo que estoy diciendo acá es que los médicos que optan por hacer un aborto, ojo, porque tiene que haber un médico que quiera, porque eso es lo que está diciendo, cuando dicen que en la clínica tanto se hizo un aborto, no están hablando de la niñita que se tomó el misoprostol en la casa. Porque la niñita que se tomó el misoprostol en la casa no se hizo el aborto en la clínica tanto ni en el hospital. La niñita llegó en un trabajo de aborto y abortó quizás ahí, pero el procedimiento se lo hizo... Que le rompió el huevo con el histerómetro y le pasó por el huevo roto. Puede ser, qué sé yo, pero en el fondo lo que estoy diciendo es lo siguiente, que para evitar el problema del aborto provocado, para evitar, yo conozco, tanto en el sistema público como en el sistema privado, que se hicieron protocolos. Y se hicieron protocolos que fue lo que expliqué antes, que por ejemplo, cuando llegaba alguien con una ecografía externa que decía que el huevo estaba, que el embrión estaba muerto, había que corroborarlo antes de meterle a pabellón y rasparlo, porque finalmente es uno quien hace el procedimiento. O sea, si yo me meto pabellón y yo lo raspo, aunque yo crea que esté muerto, igual soy yo el que estoy sacando. Por ende, el día de mañana el juez me puede llamar a mí y decir, oiga, pero usted fue, no es que a mí me dijeron, no es que nada que a mí me dijeron. Usted se metió pabellón y lo hizo. Entonces, por seguridad del médico que trabaja, siempre, él corrobora si está vivo o está muerto, de partida, primera cosa. Pero aquí el problema de fondo que nos trae acá es la mujer, y si la mujer es víctima de una situación. Y todos los que estamos aquí sentados estamos de acuerdo que la mujer es víctima de una situación. La diferencia, me parece a mí, que es cómo le vamos a solucionar este problema a la mujer. Y hay un grupo de gente que es respetable y que yo no pienso así, pero que lo respeto, que creen que la solución es darle la posibilidad de que aborte, que mate al hijo. Y hay otro grupo que pensamos que no, que esa es una solución miserable, una solución que no soluciona de fondo, porque el daño que genera esa mujer, y las mujeres que yo veo en la consulta que se han hecho abortos, porque yo he visto muchas mujeres que se han hecho abortos, yo he trabajado en países donde hay ley de aborto, yo estuve con mujeres que en forma legal, antes de entrar a pabellón, lloraban a mares afuera del pabellón. ¿Por qué lloraba esa mujer? Lloraba, yo le decía, ¿por qué viene usted a hacerse el aborto si está llorando? Porque me dijeron que no tenía opción. ¿Cuál es el problema? Ella es una víctima de la sociedad. El médico le dijo, mire, su hijo tiene más del 80% de probabilidad de tener una trisomía, niño enfermo, bla, 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 bla. Le aconsejo que aborte. Y esa mujer aborta. ¿Pero qué le pasa a esa mujer en el fondo? A esa mujer, en el fondo hay algo dentro de ella que le dice, no quiero hacer esto, y se angustia, lo pasa mal. No es una mujer que llegue feliz y fascinada. Yo he visto fetos saliendo, estando metida en un pabellón donde se han hecho abortos provocados, en países donde está legalizado, sale el feto, salió vivo. ¿Qué vamos a hacer? Salió vivo. ¿Por qué? Porque muchas veces en cierta edad gestacional bajo el calor radiante. Se pone en el fondo, se pone una inyección de KCL, una inyección intracardíaca para generarle un paro cardíaco a ese feto. Pero no siempre resulta. Entonces el trabajo de aborto, salió vivo. Y pescaron a este fetito y lo pusieron en un basurero. Y ahí quedó. Entonces, ojo,
que la gente cree, dice aborto, aborto, aborto. Yo creo que el tema de fondo también es cierto, que por aquí, que el feto mal formado. No, si aquí lo que hay de fondo es eso que está ahí, que trajo la Patricia. Eso. Es un feto, ese embrión. Nosotros le vamos a dar la calidad o la dignidad y el derecho a poder ser protegido y ser paciente. Ese es el fondo. Pero no hay que dejar de lado a la mujer que es víctima de la situación. ¿Qué piensa usted, Claudia y Anita primero? Bueno, ¿tiene derecho o no tiene derecho un feto? Yo creo que ese niño tiene todo el derecho. De todas maneras, si el punto no es ese, no es ese, sino es cuáles son las determinantes sociales que obligan a que las mujeres efectivamente tomen decisiones que probablemente no le van a gustar. Y eso es lo que hoy día no está contenido y debiera legalizarse. Y lo digo con todas sus letras. ¿Por qué? Porque lo que ocurre hoy día en Chile, estar penalizado, tenemos cifras totalmente ocultas porque el aborto es clandestino. A mí no me van a contar de que me dijeron o no. Yo he visto cómo las mujeres han llegado a pedir que les hagan aborto. Yo no hago aborto, pero sí sé que... ¿Por qué no hacen aborto, Anita, por ejemplo? Porque yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero tampoco estoy de acuerdo con que las mujeres se mueran porque la ley las manda a la cárcel. Y eso es lo que hay que arreglar. Sí ocurre. Y es más, yo les voy a decir otro tema. Sí ocurre. ¿Usted no está de acuerdo con el aborto? No, Anita, si usted no está de acuerdo con el aborto, ¿por qué está de acuerdo en que haya una ley de aborto libre? Porque las mujeres se están muriendo hoy día en Chile con aborto inseguro. No mueren por aborto. Sí, se mueren por aborto inseguro. Hoy día, la mujer que no tiene plata para ir a una clínica o no puede tomar un avión, recurre al mercado negro del misotrol. Y tenemos varias mujeres que han llegado en estado de riesgo vital gravísimo a varias maternidades de este país. Perdón, Anita, ¿usted cree que una ley de aborto protege los derechos de la mujer? Por eso estará a favor de una ley de aborto. De todas maneras. Es más, y no desprotege los derechos del feto. Y hay feto. mujeres hoy día, y a mí me encantaría que pudieran hablar las matronas de las zonas de extrema ruralidad, que no tienen plata para el misotrol y siguen con los mismos métodos antiquísimos de ponerse tallos de perejil, meterse un palillo. Y eso hoy día significa que es súper importante. Yo viví en África trabajando con Médicos Sin Fronteras en una población muy rural, miserable, horroroso en Liberia, posguerra, todo, una cosa terrible. 380 por 100.000 nacidos vivos de mortalidad materna versus 18, que es lo que tenemos nosotros acá. Las mujeres morían, embarazarse en ese lugar era suicidio. Yo recibía al mes 230 mujeres que estaban sépticas, completamente sépticas porque se habían hecho un aborto en forma rural. 230. Yo pesqué a esas mujeres y dije, por supuesto la organización planteó abrir un proyecto de aborto, porque eso es lo que se plantea inicialmente, se están muriendo las mujeres, que abrir un proyecto de aborto seguro. Dije, no vamos a abrir un proyecto de aborto, vamos a manejar a las mujeres, vamos a darle tratamiento antibiótico endovenoso, vamos a hacer la histerectomía si es necesario, etcétera, etcétera, etcétera. De 100 mujeres sépticas con aborto séptico que llegaron, se murió una mujer, de 102 mujeres, perdón, una mujer, menos de un 1%, y 3 mujeres quedaron sin útero que les tuve que sacar el útero. Mandé los números a España, esto es lo que hay. ¿Qué me dijeron? No, para esa mortalidad materna la verdad es que no vale la pena gastar toda esa plata. Bueno, y eso se nace, ¿sabes qué? Ya, pero nos queda un minuto de programa. Una pregunta que quiero hacerle a la Claudia, porque quiero preguntarle en qué minuto el producto de la concepción, el feto, puede ser digno o no de protección. Ese es un tema, porque de alguna manera cuando... Si tiene derecho o no tiene derecho. Porque eso es lo que queremos abrir, la discusión respecto de que si el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo finalmente llega hasta el término del embarazo, no. Esa es la discusión que gustaría... Y además te queda un minuto 30 para contestar. Estamos saliendo el programa. Yo quisiera decir la pregunta. Perdona, voy a ver si la contesto, también es una decisión. Yo creo que, mira, hay varias cuestiones. Creo que... Pensando en este programa, ¿no? El tema que es de valores, yo creo que primero los valores son construcción social, ¿no? Yo creo que uno va aprendiendo distintas instituciones, cómo uno se va formando. Y a mí me parece que aquí yo escucho a varios de ustedes decir, ¿qué vamos a hacer con las mujeres? A mí me preocupa esa aseveración, porque me parece que todo ser humano que vive, ¿no? Que es persona, judicialmente como... que uno es persona cuando nace en ese sentido desde el punto de vista judicial. Aquí hay varios puntos de vista, bioéticos, médicos, de derecho, etc. ¿La palabra matar te molesta a ti cuando se habla de es que yo no creo que estemos embarazo? Matando, no, yo no estamos haciendo interrupción, pero te la puedo contestar, déjame terminar la idea. ¿Para ti no es matar? No, para mí no es matar. Yo creo que, déjame terminar primero porque no te interrumpí, ¿ya? Yo creo que lo que dice Francisco es súper cierto. Aquí una de las discusiones que se va a dar en el Parlamento seguramente va a ser esta colisión de derechos.
y tendremos que hacer esa discusión y tenéis una discusión con altura de mira. A mí me preocupa no escuchar la experiencia de las mujeres. Creo que nosotros no tenemos la verdad absoluta para decidir sobre las mujeres. Independiente de lo que decía una ley, independiente de donde lleguemos, las prácticas en el campo de la reproducción, las prácticas abortivas van a seguir, porque es una condición humana que se ha dado. Lo que se ha mejorado es la planificación familiar, tenemos deuda con la educación sexual que es espantosa en este país. El 70% de los colegios municipalizados en el país no tienen educación sexual. Y ese es un dato gravísimo. Tenemos 1.800.000 mujeres que no están en los programas de salud sexual y reproductiva. Por lo tanto, las cifras pueden ser más, menos, van a depender de cómo se hagan los cálculos, evidentemente, pero decimos, 1.800.000, 120.000 pueden ser perfectamente. Yo creo que lo que tenemos que ver es, aquí es una ley, de todas maneras, una ley que dé cuenta más de las demandas ciudadanas, independiente de nuestras posiciones. Tenemos que ver qué opina la gente. Y es una ley que Chile necesita discutir de esto y necesita legislar. Y necesitamos considerar a la mujer como una persona que tiene capacidades para decidir. Claudia, Anita, las dos Patricia Valdivieso, Patricia Conel, senador Chaguán, amigo de la casa, esperamos tenerlo pronto también en un próximo programa. Junto a usted siga debatiendo ahí en las redes sociales, también nos llama al call center, escríbanos también correos electrónicos, verdades ocultas. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Francisca, le dije Patricia, tiene razón, Francisca Valdivieso, le dije Patricia. Chao, chao, nos vemos en 7 días más. Conciencia de valores.